¿No hay para hacerle una joda a Valetti hoy con un producto o algo? Y no, podemos decir que no vale ni un squeak. Grabando. ¿Ya está grabando? O sea entonces a Valetti le pegamos. Ni siquiera le damos entidad en la mesa porque es muy peronista. Pero bueno. Bueno, Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de...? ¿Me extrañaste el último programa que no estuve? Sinceramente. ¿A vos te gusta que te corten el rostro? No, boludo. Pero ¿cómo estuvo el programa sin mí, el anterior? Y si vos, todo el mundo. Vino Josie, el chico Josie. Sugirió que se quede Josie. El chico José. No sugirió eso, yo lo vi el programa y él dijo que le gustó cómo estuvo Josie, pero bueno. Lo corté justo entonces. Yo te doy más debate, ¿no? Te doy más pelea. ¿Qué estamos discutiendo? Bueno, introducir el primer tema si querés. ¿Algún tema que te interese hablar? No, el tema que a mí me interesaba hacer es un comentario nada más de una noticia que salió que habla de una mujer de la comunidad guaraní de Tartagal, que se llama Andrea Segundo, una mujer de 29 años con 2 chicos, y bueno, que se crió en unas condiciones, por lo que decía en la nota, ¿no? Se crió en unas condiciones realmente complicadas, y que bueno, vivía trataba de sacar adelante a su familia haciendo pan, y que gracias a unos cursos que da cursos de oficio que da una organización sin fines de lucro, que se llama Patipila, ella hizo los cursos de repostería y empezó a hacer tortas y a vender tortas, y realmente le estaba yendo muy bien, estaba progresando por lo que decían, y que bueno, ya estaba pensando en su local. Entonces no, venía bárbaro como ejemplo de que el capitalismo no está hecho para las grandes empresas, sino que sirve para sacar a la gente pobre de la pobreza, y que basándose en propiedad privada y en iniciativa personal, realmente en las capacidades de cada persona y en el deseo de salir adelante, y que bueno, que si alguien se pone y recibe también esa ayuda, ¿no? Porque que reciba sea del Estado o de una ONG, pero es recibir una ayuda en formación, en este caso en un oficio, permite el capitalismo que la gente salga adelante y salga de la pobreza. Entonces me pareció interesante eso. Y también, como mencionabas recién, el capitalismo, que es el único sistema que permite el ascenso social y el no quedarte encastrado en una casta, como mencionabas recién, o en un estrato social para toda la vida. Sí, el capitalismo es el sistema de la movilidad social. El que tiene mérito asciende o se mantiene, y el que no tiene mérito desciende, pero depende de la iniciativa personal y de las capacidades que cada uno quiera desarrollar. Bueno, y en este caso una ONG privada que termina de esquematizar todo el sistema, digamos, de que 100% capitalismo sin necesidad de un Estado o de alguien sacándole a otro para darse a otra persona, que vos podés estar de acuerdo también en otra situación, pero digo, en este caso es el ejemplo perfecto de capitalismo y el ejemplo perfecto de agentes libres coordinándose mediante el sistema de precios y dando un resultado súper gratificante para esta persona que está en una necesidad. Yo creo que sea vulnerable, encarado desde lo privado, desde el Estado, si los recursos son focalizados hacia el objetivo que se dice, que es, por ejemplo, capacitar gente en oficios, sea, como te digo, sea desde un privado, que está bien y es realmente felicitable, o sea desde el Estado, desde un Estado que diga necesitamos que se generen emprendimientos llevados adelante por gente concreta, y bueno, a mí me parece que está perfecto. A mí lo que no me parece es desde el Estado o desde privados, porque hay ONG que también son captadoras de fondos del Estado, ¿entendés? Que sirven para dibujar y hacer blanqueos raros. Sí, para pagar los impuestos. ¿Entendés? Entonces, lo que yo voy sea desde el Estado direccionando de manera quirúrgica los recursos económicos, o desde empresas, o de ONG o instituciones privadas, pero lo importante de la formación en oficios, ¿entendés? De la gente y de cómo el capitalismo permite la movilidad social. Es que ahí el debate es, de vos decís, el Estado direccionando de manera quirúrgica los recursos. El debate es si esa manera quirúrgica, que es la manera óptima en realidad, la puede hacer el Estado o se requiere alguien que pueda acceder al sistema de precios. Mira, por lo pronto sirve. Porque cuando vemos los ejemplos donde el Estado lo hace mal. Entonces, mira, hay ejemplos donde está mal o está bien. No se pueden generalizar ejemplos. Lo que sí, lo importante es la gente, se le dé la posibilidad a la gente de capacitarse para salir adelante, y la gente desde la iniciativa personal sale adelante.
No, ¿Entendés? con eso comparto 100% de que gracias al mérito de la persona, al esfuerzo y al proveer algo que la gente va a demandar, la persona va a crecer y va a tener más capacidad de ahorro, más capacidad de vivir mejor. A lo que yo voy es, porque cuando me mencionas el ejemplo de los cursos, a mí se me viene a la cabeza un curso que daba el Estado antes, que era de programación, de aprender programando, que lo hicieron varios amigos míos, varios colegas también, y mostraban y estaba mal hecho, y muchos lo tuvieron que dejar porque realmente no te capacitaba bien. Entonces, hay muchos ejemplos, o al menos dentro de mi rubro, del Estado metiéndose, capacitando y haciéndolo mal. Mira, desde Entonces- privados o desde el Estado, hay cursos que están hechos. No, bueno, no para. pero también te puede... Bueno, no puedo terminar tampoco una frase. te termina a mí. Hay desde, y yo te digo porque yo he hecho cursos, desde el Estado privado hay cursos que están hechos para que el beneficiario Bueno, pero- sea el que recibe el curso, y hay cursos desde el Estado privado que están hechos para que el beneficiario sea el supuesto docente que da el curso. Sí. Que son cursos que No, no pero igual- sirven para absolutamente nada, solamente para que el que da el curso cobre algo. No, pero igual yo no lo decía por ese lado como un beneficio para el docente, sino también negligencia y ignorancia en el tema. Pero, por ejemplo, Mercado Libre ha dado cursos gratuitos para incrementar la cantidad de mujeres programadoras en su momento y los hizo bien. Digo, a lo que yo voy También es hay cursos que ha dado el pierde- Estado que los da bien. Pero cuando se hace mal y lo hace el Estado, perdemos todos. En cambio, cuando se hace mal y lo hace un privado, pierde el privado. Y el costo lo tiene el privado, y si le va mal, quiebra y la competencia lo mata. Lo mata en el sentido de Mira, hay que ver quién está le cubre perdiendo. el espacio en el mercado. Entonces, Porque a lo mejor digo, ese curso lo está tampoco me deja dando terminar y le vos, da tampoco- un no me curso deja terminar. pedorro, porque con ese curso lo que salva es de pagar impuestos. Entonces, es un poco más intrincado. Mi comentario iba a que Sí, sí. el sistema capitalista sirve para Sí, que a los lo- pobres a lo que salgan de viene la después del pobreza. curso. Lo que viene después del curso estamos de acuerdo que es, si te capacitas, más allá de quién te dé el curso, si vos crees en vos y te capacitas para brindar algo a un buen precio, a un buen producto, vas a beneficiar a la sociedad en total. Pero bueno, pasando de los temas de la semana, lo que estuvo sucediendo en la última semana, no 15 días, ¿no? Porque la semana pasada salió el programa, ¿no? Sí. La última semana... Bueno, claro, el programa pasado que yo no estuve, que vi que estaba... Felicísimo fue el programa que estaba pasado. Josie, con la remera de Argentina, la remera de la Violeta, la suplente de la selección. Que, bueno, el miércoles salimos campeones, justo ese día que grabamos... No, perdón, el miércoles salió el programa, el lunes fue el día siguiente, y el martes, que fue un día antes de que salga el yo ya programa... nadie entendió nada. Yo. Sí, claro, el miércoles lunes salió el programa, grabamos. el No, domingo espera. salimos campeones, El lunes hicimos grabaron, el programa, el lunes grabaron, que fue un día después de que salga campeón Argentina, y todavía no había sucedido lo que sucedió el martes, que fue lo del tema del feriado y de la llegada a Argentina de la selección. Sí, ya tocamos el tema, lo del feriado tiene dos aristas. Ya el lunes lo habíamos tocado Era un en tema de cuanto... hoy, el del feriado. Caer no lo vio, entonces tocarlo de nuevo. No, pero está en el chat. O sea, El tema nosotros lo tocamos el lunes, Sí. salió el miércoles, nosotros tocamos el lunes porque, bueno, yo trabajo en un hospital, soy franquero, entonces me vi obligado a tener que ir a trabajar el martes cuando no correspondía que yo fuera a trabajar el martes. Entonces, planteando que se generaba una serie de problemas. La serie de problemas al final sucedió. Claro. ¿Entendés? Hay tipos como Alberto Fernández y la gente que está con él, que nunca trabajaron en su vida, entonces no tienen la menor idea de cómo funcionan las empresas y los establecimientos de cualquier tipo. Entonces se dividen básicamente en dos, los que no son servicios esenciales, con lo cual, al ser feriado, al empresario tiene que pagar los sueldos y la gente no trabaja, o sea, no hay producción y hay gasto. Y después los que trabajamos en servicios esenciales, que es toda una complicación. No una complicación sola por nosotros que tuvimos que ir a trabajar un día que no nos correspondía, que ahora está en discusión si nos lo van a pagar como hora extra o no. El problema fue que era un día, como es el caso de los hospitales, en el que había gente con turnos. Gente que se tuvo que atender, y tenía turno para odontología, gente que tenía turnos para cirugías, que no se hicieron, gente que tenía turnos para quimio, Sí, sí. que no se hicieron, Esto como- y el único caso que sí tuvieron que hacer fueron los turnos de cesáreas programadas, que no se pueden parar. Las No. cesáreas programadas no se pueden parar porque vos no la podés reprogramar con unos días. Se tienen que hacer. Entonces, el personal franquero, que es un personal reducido porque somos personal de guardia, yo estuve en contacto con la gente de partos,
y estaban muertos. A las 4 de la tarde estaban destruidos por la cantidad de partos que tuvieron que atender, que no era lógico, o sea, que no era normal, porque tuvieron que trabajar con pacientes de un día de semana normal en un feriado. Entonces fue realmente desastroso. Y esto en un hospital privado, que ya salió la semana pasada, en un hospital privado vos tenés la posibilidad, porque es un hospital privado, de que te hagan una reprogramación de una cirugía o de cualquier otra cosa. En los hospitales públicos ya cuesta mucho conseguir un turno y te declaran un feriado el día que te tocó el turno y andá a conseguir otro turno. Andá a saber cuándo te lo van a dar. 2 casos particulares que a mí uno me llegó más de cerca. Un amigo que el lunes internaron a la hija porque le iban a operar del oído. A las 9 de la noche, como iba a ser feriado el día siguiente, le dieron el alta y todavía no tiene turno. Es una operación importante, ¿entendés? Y bueno, por decisión de un estúpido como es Alberto, que cree que es presidente, ¿entendés? Se complicó esa situación. Y el otro, un caso de un chico que ya venía haciendo todo el preoperatorio, y llegaron el lunes los padres de lejos, le dijeron, mirá, la operación no se puede hacer porque hoy el diagrama es de feriado, y los padres se fueron llorando. Entonces, se toma una medida sin tener en cuenta todo el espectro de complicaciones que se puede llegar a generar simplemente por gente que vive en una burbuja, porque eso es la gente de este gobierno, viven en una burbuja de privilegiados, ¿entendés? Y además no trabajaron, entonces no tuvieron forma de programar. Te corrijo una cosa, porque en vez de no todos los que fueron al obelisco a festejar el recorrido por la General Paz, por Arlechery, era gente de privilegiados. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando del gobierno. ¿Qué gente privilegiada? Me refiero a Alberto Fernández, Cristina, gente con pocos recursos podía ir también a festejar. Digo, yo a lo que voy es un grupo de privilegiados. A ver si me escuchás, porque yo no hablé de privilegiados de la gente que fue a festejar. Estoy hablando una hora ya, porque no estoy hablando de esos privilegiados. Me refiero a que las decisiones políticas las toma un grupito de privilegiados sin tener conocimiento de qué es lo que está pasando. Pero estoy de acuerdo, sean privilegiados o no. Digo, que un grupito de personas centralizadamente decidan cuándo podés y cuándo no podés trabajar, yo voy a ser el primero que voy a estar en contra. O sea, como decisión de un grupo de burócratas que dicen, no, hoy sí y hoy no, 100% en contra y estoy de acuerdo con vos. Me alegra que estés a favor de una decisión totalmente ANCAP. Pero lo que no yo es una voy... decisión ANCAP, estás diciendo un delirio. A lo que yo voy es que el tema del feriado, yo no estoy ni a favor ni en contra dentro del contexto en el cual estamos, que es un contexto con Estado presente. Pero lo que me parece a mí es que hubo gente que pudo salir a festejar gracias a que fue feriado y a que, como no hay un sistema de libre mercado total, las empresas no pudieron ofrecer eso como un beneficio. Entonces, a lo que voy yo es, también, eso se habló la semana pasada, que fue el feriado. Otras cosas que sucedieron también es el hecho de que la selección llegó, todo lo que tenía que ver con lo político, que no fueron a la Casa Rosada, que no le sacaron fotos con Guado cuando bajaron del avión. Esos temas también iban a estar hoy en la noticia. También el tema yo menciono algo que me acordé, que fue la editorial que hizo Casiari, no sé si la viste, en Perros de la Calle, sobre Messi y la valija. Sí, sí, sí. Bueno, digo, él antes de eso es un comentario que a mí me gustó mucho, que dice que hubo 6 millones de personas en la calle porque no se sacó ni una foto con Macri en Qatar ni una foto con Guado acá en Ezeiza. Entonces digo, la selección también tuvo una personalidad política que, sin tampoco direccionarse de un lugar a otro, dio un mensaje que fue: yo no estoy con la política, el festejo no se lo vamos a sacar a nadie y somos todos los que festejamos gracias a la selección. Entonces, no hubo un posicionamiento político, que fue eso, dar un posicionamiento en definitiva, además de lo del feriado, y quería saber tu opinión respecto a eso. ¿Con respecto a qué? A la actitud del No, a mí me parece bien. Jugadores. Me pareció la actitud de los jugadores me pareció bien. Yo lo que te estaba, y volviendo al otro, yo lo que te digo es cómo se complica la vida de todo el mundo cuando se toman decisiones que son inconsultas y que no son planificadas. Ahí vamos a estar 100% de acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo. Después lo otro con de lo que hizo la de selección a mí me pareció bien, me parece que incluso marca, a lo mejor puede cambiar o puede estar marcando un cambio cultural, ¿entendés? De la era Maradona a la era Messi, de la era de ganamos aunque haya que hacer trampa a la, podemos decir, la era de los caballeros, ¿entendés?
No, y la era también Son de un dos seleccionado. categorías distintas. De un seleccionado que es lo que es, gracias al capitalismo también, digo, gracias a la competencia, a jugadores que tuvieron que competir en todo el mundo y destacarse para que acá el combinado argentino los elija a ellos y no a otra persona. Sí, eso no es, Entonces, no es capitalismo al mérito. No, es meritocracia eso. Bueno, digamos. meritocracia, bueno, la meritocracia no es exclusiva del capitalismo, pero... No, bueno, pero como bien decía recién, es el único sistema que lo permite, digamos. O sea, No, la meritocracia no vamos a caer en una discusión boluda, pero la meritocracia no es sola del capitalismo, en el capitalismo funciona la meritocracia. Y en este caso, que no estamos hablando de un tema de meritocracia, tuvieron los que tenían que estar, y los logros se consiguieron. sí, ciertos mensajes también dieron, por ejemplo, Julián Álvarez, ahí en Córdoba, que dijo que le diría a los niños, bueno, que si se esfuerzan y están focalizados en sus objetivos van a lograrlo. Marcando bien un cambio de era, y son personas jóvenes también, digo, no, ninguno supera los 25 años, que, bueno, sí Messi sí, pero en promedio, que tienen esa ideología que cada vez está marcando más en los jóvenes, y como marcan los jóvenes, marcan el futuro, digo, porque los jóvenes van creciendo, se le inculcan a sus hijos, y bueno, puede ser un gran cambio de era, como dice Milei también a veces, cambio de época. Es una cuestión a ver. Yo, no viste el programa anterior, uno de los comentarios que hice yo. Lo vi, pero para saltear un poco lo del feriado, que pero justamente como lo vi. El comentario que hice yo, y ahora que estamos hablando de eso, es que yo le había dicho a mi hijo que si ganábamos se festeja el campeonato y si perdemos se festeja el subcampeonato. ¿Entendés? En la época Maradona-Bilardo vendría a ser los bilardistas que se gana a cualquier precio, y la frase era: el segundo es el primero de los perdedores, que no es así. Entonces me parece que empezamos a marcar un cambio en el que, bueno, estamos hablando de gente que tiene otra forma de hacer las cosas que es, podemos decir, más decente. Sí. Y son deportistas que, bueno, que inculcan estos valores buenos. Y también veía algo que me molestó, que lo vi justo hoy, improvisado lo digo, en Twitter, gente de izquierda, gente con ahí el típico usuario con el corazón verde, ¿viste? Que decían como que les parecía machista que todos los jugadores suban fotos con su familia porque eran familias tradicionales o familias heteronormativas. Y yo digo, ¿cómo se termina dando vuelta el discurso? Porque yo hoy puse un tweet que decía, ¿qué es una familia tradicional? Digo, si ellos se jactan tanto de decir, no, todas las familias mientras den amor, que yo estoy de acuerdo con eso, mientras den amor y no haya ningún problema intrafamiliar, sea varón, mujer, o de la manera que sea, incluso hoy en día hay triejas y distintas maneras de formar la familia. Digo, ellos mismos terminan siendo los conservadores que dicen, no, esta es la familia tradicional y la odiamos. O sea, conservadores y encima discriminadores. ¿Por qué? Digo, si ellos eligieron tener ese tipo de familia, se enamoraron de una mujer, ¿qué tiene de malo? Digo, termina dándose vuelta, y los mismos que dicen, che, cuando había homofobia está mal, o cuando había transfobia está mal, ahora terminan teniendo fobia por la heterosexualidad. Digamos, es lo que termina pasando, como que se da vuelta la tortilla en la progresiva, lo pasa todo el tiempo con todos los temas. Está bien. Sí, bueno, estamos derivando del tema del feriado a cualquier lado. Pero hay muchas críticas pero yo, de fotos que subieron, ¿estás de acuerdo? Digamos, fotos que subieron las familias de los, no las vi, jugadores, las fotos sí. Y salieron a criticar que eran familias tradicionales que perpetuaban la heteronormatividad. Como si hubieran elegido por eso su pareja, digamos, y no la eligieron porque se enamoraron. Un delirio. Sí, bueno, hay gente que no tiene resuelta su vida y entonces se mete con la vida de los demás. Pero la realidad es esa. En Twitter se está criticando mucho todo lo que se puede criticar. Al Dibu también por lo de Tecomo. Bueno. Sí, yo creo que ni siquiera es de izquierda eso de gente que no tiene resuelta su vida, que en vez de usar Twitter tendría que ir al terapeuta. Sinceramente. O lo mismo del otro lado también, que dicen, no, bien la seleccionada porque todos tienen familias, lo escuché a Agustín Laje, que es un pero a ver, ¿existe el Día del Orgullo Gay? ¿Y por qué no puede existir el Día del Orgullo Heterosexual? ¿Y qué tiene que ver? Me refiero a que lo mismo, lo que decís vos, o sea, qué bárbaro si mandan una foto de una pareja homosexual, ahora si muestran una pareja heterosexual empiezan, es heteronormativo. Claro, critican todo, hay gente que critica todo. Bueno, me parece pero también una boludez y no hay que darle yo escuchaba a Laje diciendo, no, esto, porque yo estaba viendo el video de Laje que hablaba de la selección y venía, estoy de acuerdo, y en un momento dice, otro punto a favor de la selección es que como que enaltecen la institución de la familia tradicional.
Y digo, es lo mismo de otro lado, o sea, diciendo, como si hubieran elegido a sus parejas. Es libertad de expresión. No, pero como si hubieran elegido a sus parejas desde la izquierda, piensan que la eligen para preservar el capitalismo y la familia tradicional y heteronormativa, y desde la derecha... Eso no es de la izquierda, ¿eh? No, pero de la derecha como si la hubieran elegido para dar una señal de que son familia tradicional. No, la eligieron porque tenían ganas de estar con esa persona. Igual te digo, claro, entonces, o sea, vos de asimilás los dos a la lados. izquierda cosas que en realidad la izquierda fue homofóbica históricamente, ¿entendés? No, Como la el resto izquierda de la actual, sociedad. la progresista actual, el progresista. Bueno, el progresismo una actual. cosa son los progresistas, y que los son conservadores gente actuales. totalmente extraviada, ¿entendés? Tenés el izquierdista que tiene alguna base, el que tenga alguna base teórica, ¿entendés? Pero no es un tema de Sí, pero izquierda. no comunistas o derecha. de libro. Yo digo los progresistas de Twitter, de Palermo Sojo. Por eso, ese tipo de Y progresistas. los conservadores, lo mismo, que también decían lo mismo, pero del otro lado. Entonces, Está bien, que cada cual se diga terminan lo que- encontrando en lo mismo de creer que son el eje del universo y que tienen esa pareja que formaron esa familia para beneficiar a tal o cual sector ideológico. Y es un delirio eso. No, eso es una boludez. Eso Entonces, es una boludez. Quería marcar ese comentario que me pareció vergonzoso de ambos lados. Pero bueno. No, a mí no me parece vergonzoso, son puntos de vista y uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Mientras Sí, no te pero- quieran imponer a vos una forma de vida, bueno, que cada cual diga o piense lo que quiera. Que opinen lo que quieran, obviamente. Yo creo que en libertad de expresión y que digan lo que quieran, pero me parecen opiniones sin sentido, básicamente. Sí, yo no sé si tienen o no tienen sentido, pero bueno, va fangulo. Bueno. Realmente lo que se diga en Twitter, no hay nada con menos importancia. Y si no, para criticar al que no vino. Valetti hace comentarios en Twitter sobre Gran Hermano. Que hoy está la gala de reingreso. No sé, pero como lo tengo ahí en Bueno, Twitter, cada tanto me aparece Valetti y ¿viste qué quiso decir? Acá nos manda por el grupo el director que mencionemos el tema de TV Pública, lo de los periodistas que decían que los jugadores son desclasados por no ir a ver a Alberto, ¿no? No, eso fue interesantísimo, ¿Pero interesantísimo. por qué lo dijeron por no ir a ver a Alberto? Sí. Claro. Eso de que son desclasados, eso es el típico progre que se quiere hacer el marxista y no leyó Marx. Entonces no entiende lo que es un desclasado y entonces tira a cualquiera. ¿Qué es un desclasado? Según Un vos? desclasado es una persona que, perteneciendo a una clase social, no se reconoce así como de parte de esa clase social. Entonces actúa como, tiene comportamientos, para el marxismo, tiene comportamientos de otra clase social. Eso es un desclasado. Una persona que no actúa, según el marxismo, según su clase social, sino como otra. ¿Y por qué que va según- contra? ¿Y por qué según el marxismo Para, no serían para. desclasados de la selección? ¿Eh? O sea, ¿por qué con ese mismo argumento no serían que no compartimos, obviamente? ¿Por qué no serían No, a mí desclasados? el marxismo, a ver, vamos a poner. El marxismo no es decir, estos son los buenos, estos son los malos. El marxismo es una forma de análisis que te da un marco teórico Clasista. para hacer... Pero a ver, clasista. Vos podés analizar las clases sociales de distintas maneras. Podés decir clase alta, media y baja, ¿entendés? Que es válido y no es un análisis marxista, porque el marxismo divide las clases de otra manera, ¿entendés? Por la propiedad o no propiedad de los bienes de producción y de cambio. Los dos métodos son viables, o sea, te permiten hacer análisis. Hay que entender que cuando el marxismo divide en categorías a las personas, o sea, las coloca dentro de un sector, lo hace para hacer un análisis de la realidad, no para decir buenos o malos. ¿Entendés? Entonces, bueno, el desclasado es una categoría de persona que se reconoce, o sea, no se reconoce de la clase social a la que la coloca objetivamente. Puede ser para arriba o para el abajo. cosa. Vos perteneces a una clase social, objetivamente, Sí. pero no te sentís dentro de ¿Y esa qué- clase y social. qué Eso es un desclasado. No, siendo eso. ¿Y qué es lo que el marxismo define para que alguien sea de una clase o de otra? ¿El ingreso? No, el ingreso no. Eso es el análisis no marxista, que es de clase alta, A media y ver, baja, que tiene el marxismo, ingreso, digo. nivel de consumo. En el marxismo es, sos propietario de medios de producción y de cambio, pertenece a la burguesía. No sos propietario de medios de producción y de cambio, sos proletario. Y al mismo tiempo la burguesía la divide en dos grupos. La gran burguesía, que son los propietarios de grandes cantidades de tierra, de industrias grandes, ese tipo de cosas, y el pequeño burgués, Perfecto. que es el comerciante. Estamos hablando de siglo XIX, profesiones liberales, ¿entendés? Abogados, médicos, ese tipo de cosas. Hoy muchas de las profesiones liberales las vemos proletarizadas según la categoría marxista. O, por ejemplo, un odontólogo o un médico puede trabajar en su consultorio y ahí es pequeño burgués. Porque tiene Cuando una trabaja bajo relación de dependencia en un hospital, es un proletario.
Claro, depende ¿Entendés? si tiene o no medio de producción. Claro, si Bueno, y para ir al ¿quién tema se de la queda selección, con ¿cuál la sería ganancia, con la plusvalía? ¿Cuál sería el paralelismo con la selección? El problema de la selección que no entiende el que dijo eso, que no son desclasados. Lo que existe es un cambio de clase social. Si vos sos un proletario, ¿entendés? Y accediste a bienes de producción y de cambio, vos no sos un desclasado, sos una persona que cambió de clase social. Claro, Pasaste de ser proletario a ser pequeño burgués o burgués. El error del análisis es que lo que no toma en cuenta el periodista es que de verdad pasaron a otra clase social. Claro, lo que no toma en O sea, cuenta el periodista es que para hablar desde el marxismo tenés que leer a Marx primero. No, pero, No. Porque hay una cuestión muy ¿qué simple. diría Marx sobre los seleccionados? ¿Eh? ¿Qué diría Marx sobre el...? Marx vivió en el siglo XIX, murió antes de terminar el siglo XIX. Pero Marx, Deja de hinchar la bola. Marx no diría que son desclasados. No, lo que hubo es un cambio de clase social. Pertenecen a otra clase social. Vos decís, bueno, nacieron, en este caso, no sé cómo será la vida personal de cada uno. Naciste en el proletariado. Listo, y esto te permitió tener campo, tener empresa, listo, cambiaste de clase social. Bueno, pero a lo que se refiere el periodista capaz es como que cambió también su forma de No, pensar. lo que ¿no? se refiere el periodista y es lo siguiente. El marxismo se reconoce a sí mismo no como una ideología, sino como una ciencia, que te da un marco teórico para realizar análisis de la sociedad. Podés estar de acuerdo, ¿no? Con ese marco teórico, generalmente es muy útil, realmente es muy útil. Y sobre todo te permite compararlo y manejarte en distintos marcos teóricos, de tal manera que hacer todo análisis es mucho más complejo y más completo. Cuando empiezan a hablar de bueno o malo, la cagaron. Esto es como la sociología. La sociología estudia los fenómenos sociales sin valorar. Describe fenómenos. No los valora, no dice bueno o malo. Dice lo que sucede es esto. Lo que ha sucedido en esta sociedad es esto. Pero no dice sucedió esto malo o esto es malo. Cuando empieza la cuestión moral valorativa, ya estamos hablando de otro tema. ¿Entendés? Y que no tiene nada que ver con el marxismo. ¿Entendés? Por lo menos no con el análisis marxista. No, pero a lo que yo me refería es que tal vez lo que mencionaba el periodista dentro de su ignorancia, lo que trataba de decir es que los jugadores, si bien evidentemente cambiaron de clase social y el rótulo de desclasado no es el correcto, porque como bien vos te explicaste, lo que dice él es cambiaron de clase social pero olvidaron su origen y la forma de pensar que tenían cuando eran pobres. Digo, poniéndose en la cabeza de la persona esta. El kirchnerismo ayuda a los pobres, el kirchnerismo es bueno con los pobres. ¿Por qué no te acordás cuando eras pobre y seguís siendo kirchnerista? Dentro de su cabeza, digo, ¿no? Claro, bueno, pero es la idea, en la época, en el segundo gobierno peronista, se quejaban de que la gente se había vuelto más exigente. Obviamente, si vos cambiás de clase social, en este caso analizando entre alta, media y baja, ¿no? No el sistema marxista, sino el otro sistema. Es lógico que si tus condiciones económicas mejoraron, ¿entendés? Que vos tengas mayores expectativas, mayores deseos de participación en política, que quieras tener un mejor nivel de vida, es lógico. No, y aparte asumir que porque sos pobre vas a ser peronista también es otro error. Digo, ¿por qué? Cambió su forma de pensar, capaz fue liberal, ponerle, o anti-kirchnerista, incluso cuando era pobre, digo. Siguiendo con... Pero una persona puede... Dentro del argumento errado del chabón, del periodista, digo, aún tratando de ponerme en su cabeza en lo que quiso decir, sí es una boludez tremenda. O sea, lo que dijo es una boludez tremenda, pero además, primero, considerar que la gente no cambia, que no existe la experiencia. ¿Entendés? Vos a los 40 años no podés pensar igual que a los 20. O sea, si a los 40 años pensás igual que a los 20, o a los 20 eras un genio, o a los 40 sos un pelotudo. Una de dos. O sea, tenés 20 años que no te han traído ninguna experiencia, ningún aprendizaje. Porque algo tenés que haber aprendido. ¿Para vos a los 40 voy a hacer ANCAP? ¿Eh? ¿Para vos a los 40 voy a hacer ANCAP? Yo no tengo la forma de saber, ¿viste? ¿Qué sé yo? A lo mejor sos pelotudo ahora y a lo mejor a los 40 seguís siendo un pelotudo. No lo sabemos. Hay gente que es pelotudo persistente a lo largo de toda su vida. ¿Entendés? No lo sabemos. Y hay otra gente que, bueno, en base a la experiencia, las cosas que va viviendo. Pero fuera de joda, vos sos un ANCAP, ahora decís un montón de boludeces, sos un tipo que no tiene responsabilidades. Por ahora cada día soy más ANCAP. La otra vez fui al Chango Más
Mira, tengo una anécdota. Estábamos hablando de otro tema, o sea, delirás. No, delirás. Chivo. Claro, No, sí, fui el otro. Fui a un hipermercado grande, bueno, la redundancia. Y a las 3 de la mañana fui después del cumple de mis hermanos el viernes, porque el sábado era Navidad. ¿Vas a contarnos toda tu vida? Y fui a comprar bebidas al supermercado y una de ellas era espumantes para Navidad. Y me enteré que hay una ley que no te permite comprar alcohol después de las 10. O sea, no hay nada más hipercomunista que eso. Le dije a la cajera, ¿esto que es culpa del Estado o de acá? Y me dice, no, es del Estado, por el bien común. Le dije que reviente por bolchevique. O sea, ¿por qué? ¿Qué es el bien común? Le digo. Mirá, yo a veces digo, ojalá no te reproduzcas, pero en algún momento vas a formar una familia, vas a tener hijos, y todas estas discusiones boludas, no sé, depende de lo que te guste a vos, ¿viste? No, a mí me sorprende que la cajera le haya contestado. Claro, Digo, sí, lo haya tomado en serio. A las 3 de la mañana, imagínate una cajera que está laburando a las 3 de la mañana y tiene que bancarse un boludo por el que Estado, le hace un comentario digo, en ¿es caps. por el Estado o es porque una regulación privada del supermercado? Y yo hice la misma pregunta en su momento, en un día, otra marca que mencionó, que había unas pintadas en el piso por la cuarentena que decían distancia social. Yo le dije al repositor, ¿esto lo pusieron ustedes o lo puso el Estado? Pues si lo pusieron ustedes lo respeto, si lo puso el Estado no. Entonces me dijo, lo pusimos nosotros. Pero son cosas que yo pregunto siempre para saber si es una vulneración de derechos del Estado porque se creen más de lo que son, o es que el privado, que yo entré voluntariamente al negocio y nadie me obligó a entrar, lo puso el privado. Entonces, es distinto el análisis que yo hago. Por eso, volviendo y ahora déjame hablar, en algún momento formarás una familia y todas estas pelotudes que estás diciendo van a perder todo valor, ¿entendés? Vas a tener que empezar a resolver cuestiones cotidianas capaz puedo de también. importancia, como pagar un alquiler, No comprar dudo comida, que eso elegir y mandar a los hijos a la escuela, los problemas que te generan los hijos, que cuando uno quiere ser padre, se imagina una situación y después tiene que resolver la paternidad como puede en el momento y sobre la situación. Y entonces toda la pelotudez de ANCAP pasa posiblemente haya casos de políticos de zona ANCAP porque sus familias son sus perros, ¿entendés? Que es bastante simple. Entonces cuando tenés que resolver temas que son en serio y dejar de decir boludeces no dudo que son cosas que yo me pongo a analizar porque tampoco tengo otras responsabilidades, pero digo, el análisis puede seguir estando. En criollo se dice, estás al pedo. Pero por ejemplo, esto me perjudicó y me va a perjudicar cuando tenga familia, si la tengo, cuando tenga 50 años. 50 años. En la práctica lo que sucedió fui 3 de la mañana. Si consideras que la distancia que te pone en un supermercado es lo que te complica la vida, realmente pero volviendo, vas a tener una serie de complicaciones que no son esas. En ese caso no, yo no menciono el caso del Changomayo, el día que fui a las 3 de la mañana, compré ciertos productos, eso no me dejaron comprarlo. O sea, fíjate el delirio de alguien me quiere vender algo, yo se lo quiero comprar y alguien se cree con el derecho de prohibirme esa transacción. Es un delirio total, sin joder a un tercero aparte. Entonces, lo que fue la práctica fui a 3 de la mañana. Qué simples que son tus problemas. Fui a las 3 de la mañana y tuve que volver a ir al otro día y hice 2 horas de cola. 2 horas. Porque era 24. Entonces, digo, eso me va a joder. Y me va a joder más cuando tenga 50 años y una familia, probablemente. Te va a importar un carajo. Lo que vas a hacer, vas a decir, lo compro temprano, hago las compras temprano. Y no pero lo hice temprano. Lo hice temprano a 3 de la mañana. Después del otro día tuve que ir. No, eso temprano en un horario normal. A ver, cuando seas padre, cuando tengas hijos, 3 de la mañana no es temprano. 3 de la mañana a la hora de dormir. No, bueno. Sí, pero. No. Pero, como vos tenés una vida al pedo sin responsabilidades, ahora podés estar. Si iba a las 6 de la mañana. Si iba a las 6 de la mañana tampoco me lo dejaban. A las 6 de la mañana está sonando el despertador. Si sos padre, sonando el despertador para mandar a los chicos a la escuela. Era 24, era 24. Y bueno, estaría durmiendo. Es un delirio. ¿Vos estás de acuerdo con esa ley? ¿Estás de acuerdo? No sé, yo no. Habría que ponerse a analizar todo ese tipo de leyes. Además, no sé bien de qué estás hablando, pero a lo que voy es. Yo te quiero vender mi celular. ¿Vos lo querés comprar? No. Dice no. Por el en eso el ANCAP es como el trotskista. En el ANCAP es como el trotskista. Se preocupa y se hace drama terrible por pelotudeces que no tienen sentido en la vida. Y alguien dice no, por el bien común y bla. Y habría que ver cuál es el trasfondo del bien común, ¿viste? ¿Qué sé yo? No existe, básicamente. Pero bueno. Y qué sé yo. Sigamos al siguiente tema. ¿Entendés? A lo mejor hay una medida. Hay mejores medidas para que, por ejemplo, la gente no ande borracha en la calle, que es un peligro para los demás, que no maneje borracha. Privatizar las calles. Bueno, sí. ¿Querés pasar al siguiente tema? Valetti, volvé.
Introducí el tema que gustes. No, bueno, estábamos terminando, terminamos con alguno. No, pero ahora hay que pasar Porque al los siguiente. bueno, el tema es que este tipo que hablaba de desclasado habla desde el resentimiento, desde una posición moralista y no marxista, tratando de utilizar de manera equivocada términos del marxismo, ¿entendés? Y resentidos. Y envidioso. Y ellos, viste la idea de nosotros somos el pueblo, y bueno, cuando se enteran que no lo son, se sienten traicionados. Pero bueno, funciona así. Sí, 100% de acuerdo. Y el que quiera, antes de hacer cualquier categoría de eso, de lo que sea, que agarren los libros primero. Bueno, ¿querés introducir otro tema? No, hacelo vos. No sé cuál de los temas que le toca. No, elegí vos. No, teníamos varios. Queda el de la coparticipación. Bueno, el tema de la ciudad, de la coparticipación, que bueno. Son varios sucesos en realidad, ¿no? Sí, fue un golpe más que le dio diciembre a este gobierno, después de la condena de Cristina y la condena firme de Milagro Sala. Este es otro golpe más que le da de un acto de justicia, que devolverle fondos a un distrito al que se le sacan muchos fondos, que encima fue hecho en un acto de traición, porque fue durante el amotinamiento de la policía provincial. Sí, con la excusa esa le sacaron para darle... Sí, pero además convocaron a todos. Los políticos de la oposición fueron a la reunión esa para dar apoyo institucional al gobierno, y ahí se vienen a enterar que le sacaban fondos de coparticipación. Entonces muestra la clase de político asqueroso y traidor que es Alberto, ¿entendés? Un tipo que carece de cualquier clase de código. Y bueno, la ciudad, a mí me molesta cuando dicen le dieron a Rodríguez Larreta. En realidad es a la ciudad. Rodríguez Larreta no es la ciudad, no es el dueño. Es el administrador. Es un administrador, esto corresponde al distrito. Y bueno, vamos a ver ahora cómo lo pagan. No, bueno, a última hora estaban haciendo... Un paréntesis sobre eso. Después está, sí, porque muchos decían, se va a gastar todo esto de la coparticipación, lo que le devuelve ahora Alberto en la campaña. Que lo puede hacer, no es lo que debería hacer, pero lo puede hacer. Entonces ahí está la duda de, está bien, si bien es el administrador, puede malversar esos fondos. Está bien, pero la discusión es el tema de cómo, y me parece que tenemos que empezar a analizar cómo se maneja la renta de un sistema federal. Porque cuando se empezaron a ver, bueno, qué provincias aportan más de lo que reciben, y empezás a ver provincias que a veces están complicadas económicamente, pero mantienen al resto de las provincias. Sí, como Córdoba, capital. Toda la Patagonia, exceptuando Tierra del Fuego, todas las provincias patagónicas aportan más de lo que reciben. O sea, vivirían mejor en... De lo que viven, porque tienen que mantener a provincias como Formosa, que no produce absolutamente... O sea, no la provincia no produce, sino un gobierno, ¿entendés?, que gasta mucho más de lo que recauda. Y que casi todo lo que gasta ese gobierno proviene de otras provincias. Yo lo mencioné en relación al descontento en el episodio que hablamos de la elección de Bolsonaro, el tema de la secesión. Esto que planteas vos, de provincias que están viviendo mal por culpa de mantener otras provincias, es el ejemplo más. Otro ejemplo más que lleva, digamos, y beneficia la idea de una secesión y de que las provincias se separen y que sean autónomas y que tengan su propia riqueza generada por ellos mismos y sus propios gastos para ellos mismos. Yo creo que eso es lo mejor y lo que también eso es un delirio. Beneficia más del capitalismo. Digamos. Eso es un delirio, ¿entendés? Y lo único que haría es debilitar que las provincias se convirtieran en países que lo único que serían terriblemente débiles y que no podrían resistirse absolutamente nada. ¿Débiles para qué? ¿Militarmente? Pero desde todo punto de vista. Uno en el preámbulo dice promover la defensa común. Sí, pero hoy en día, bueno. No, ¿hoy en día qué? Hoy en día estamos hace 10 meses, sí, en Ucrania hace 10 meses que están en guerra, y voy a decir, hoy en día, o sea, no, basta de la fantasía echevariana. Y bueno, el tema también que hizo o sea, nosotros no tenemos ninguna provincia que es pobre, potencialmente pobre. Lo que tenemos provincias gobernadas por chorros. Porque hay provincias que vos decís Chaco, y Chaco, Chaco es una provincia que recibe más. No tienen trabajo privado.
Hay provincias que tienen Sí, pero no porque, 60% de trabajo público. pero no Ahí no porque, hay choreo. pero no- O sí hay, pero no son cosas ¿Puedo terminar de hablar? inconexas, digamos. Chaco es una provincia riquísima, con unas posibilidades espectaculares. El único problema que tiene es que está gobernada por el peronismo. Entonces, es una provincia que tiene muchísimas posibilidades de estar muy bien, ¿entendés? Y sin embargo es una provincia que recibe fondos de otras provincias. Entonces, de manera inexplicable. Santiago del Estero pasa lo mismo en muchas provincias. De hecho, Pero- la Argentina no tiene provincia pobre. Formosa no es una provincia pobre. Es una Pero provincia el empobrecida. crecimiento económico se da a pesar del Estado, no gracias al Estado. Y bueno, sí, yo qué te estoy diciendo. Entonces digo, ahí que el Estado se achique sería beneficioso. Sí, y que deje, mira, en Formosa hay un grupo de empresarios, de emprendedores que pusieron un molino para procesar soja. Mm. Cuando se enteraron que uno de los empresarios era contrario al gobierno de Infran, no les están conectando la electricidad, necesitas electricidad. Sí. ¿Entendés? Entonces vos decís, mira, Necesitamos la al provincia Estado tiene para la posibilidades. electricidad porque le dimos ese poder. Derivás todo a boludeces. O sea, No, bueno, pero- si no existieran ese tipo de arbitrariedades en esas provincias, la provincia de Formosa estaría pero muy bien económicamente. El problema son los sistemas feudales, no si es el Estado o no es el Estado. No, ¿Entendés? es un problema que está obviamente antes, el que mencionás vos, y es mucho más urgente de resolver. Bueno, el problema que tiene el Chaco es un problema de feudalismo, y muchas provincias lo que tienen es un problema de feudalismo, donde el desarrollo, si empieza a haber desarrollo económico, la gente también empieza a tener otras necesidades, incluso de expresarse políticamente. Y ahí es donde posiblemente esos gobiernos no sigan funcionando. No, a ellos son recibir... gobiernos que están de manera de casta. Se Y mueve, pero, se y mueve pero uno y va otro, son y va otro, grupos otro. políticos, son Bueno, castas políticas que reciben dinero de que vienen desde la nación, tomado de otro distrito, y que bueno, se lo pueden gastar a discreción en los lujos de esa casta. Pero para ahí el tema, más que nada, que fue lo que generó que se trate de esto hoy, que fue el tema de la devolución de Alberto, que lo va a dar en forma de bonos y no en Sí, esa, no en una distribución diaria del Banco Nación. primero dijo que no lo iba a reconocer, que no le iba a dar bola. O sea, ya se planteó un Sí, tema pero ahí constitucional vio, serio. se cagó, digamos, para decirlo en criollo, de que iba a tener problemas legales porque estaba yendo en contra de la Constitución. No porque yo la defienda, sino porque es una cuestión fáctica. Pero nada, dio marcha atrás y no pagó tampoco, está como en un gris, ¿no? Porque no está pagando de la manera que pidió la Corte Suprema que pague, pero a la vez tampoco está desconociendo que tiene que pagarlo. Entonces, La gran pregunta es por qué salió a decir que la iba a desconocer. Entonces, constantemente está saltando para mí, para ganar de una tiempo, vereda a la otra. para ganar tiempo, y ahora lo que está haciendo de vuelta ahora es ganar tiempo para esperar que la reta rechace esta forma de pago, porque la va a rechazar porque no es la que exige la Corte Suprema. Pero gana y después tiempo. volver a pagarla. Y bueno, también los bancos lo hacen también. Gana tiempo, pero gana tiempo hundiéndose porque Bueno, sí, pero es que surge ya un no gran quedan movimiento hablando de defensa de la esperanzas- Constitución. Ya no quedan esperanzas de que el gobierno vuelva, el oficialismo vuelva a reelegir. Mira, eso no hay que cantar victoria antes de tiempo. No, para mí sería peor que gane Juntos por el Cambio. Así que no Vos, sería una vos victoria. pensás lo que quieras. Yo los resultados de las elecciones no los vaticino un año antes. O sea, de los resultados se ve cuando se cuentan los votos. Bueno, pero también relacionando un poco con esto para justificar lo que acabo de decir de que sería peor Juntos por el Cambio, por lo que la reta hizo cuando sucedió esto, ¿no? En su momento cuando estuvo la levantada de la policía de provincia y le quitaron parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, lo que hizo él en vez de achicar el gasto fue crear un impuesto nuevo. Después de haber hecho campaña diciendo que no iban a poner un impuesto más. O sea, la hipocresía y la estafa moral que significa, porque el kirchnerismo por lo menos te dice, yo soy aliado de Cuba, de Venezuela, de los regímenes comunistas del mundo, y la gente los vota, los elige bien. Es un desastre, pero los elige y se exponen de frente con la verdad. En cambio, el Juntos por el Cambio dice, no, yo no voy a subir un impuesto más, son falsos, son mentirosos, son hipócritas. Entonces digo, por eso me parece que es peor. Y bueno, Está bien, entonces, a mí no me gusta Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta no es Cambiemos. Aclaremos eso. Ahora la propuesta es, ganamos lo de la coparticipación, se bajan los impuestos. Eso también lo tenés que nombrar. Si nombrás, cuando se subieron...
Todavía No, déjame terminar de hablar. Todavía a no mí. lo sacaron el impuesto. No lo pudieron sacar porque todavía no le dieron la plata de la coparticipación. Ahora, el planteo fue, como nos sacaron plata de coparticipación, tenemos que subir impuestos. Nos devuelven la plata de la coparticipación, bajamos los impuestos. El planteo fueron hechos los dos. Si vas a decir una, tenés que decir la otra. Y vuelvo a repetir, a mí no me gusta Rodríguez Larreta. Sacando todo el palabrerío estatista. No. No, pero No, en no, criollo, ¿qué fue lo que pasó en criollo? Vos contás la mitad de la historia. Déjame decir lo que pasó en criollo. Es como que yo voy y te digo, en la calle te robo el celular y vos No des ejemplos delirantes. Hablé del caso, hablá del caso puntual. En criollo es, yo voy a alguien y le robo. Déjame terminar, después me criticás. Le robo. Me pregunta, ¿por qué me estás robando? No, pasa que me robó, el otro me robó. Entonces yo te robo a vos. Y después cuando el otro, me devolvés lo que me robaste, vamos, te lo devuelvo. O sea, estás jugando con un robo de un tercero, digamos. O sea, vos justificás que le roben más plata de la que ya le roben. Roban a alguien, a los ciudadanos, a los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires. Justificás que le roben hasta que el otro ladrón le devuelva al que robó. Está bien, vos te manejás con categorías, vos decís, el cobro de impuestos es robo, el cobro de impuestos no es robo. Robo. Aumentaron los ¿Puedo impuestos. terminar de hablar? Aumentaron los impuestos porque le robaron. No, pero a ver, el robo de impuestos, el inmoral robo es y va una en contra de cosa la y ética los de la impuestos. El robo es una cosa, los impuestos son otra cosa. De la boludez de Milei, de decir los impuestos son un robo, son boludeces de Milei. Pero no es discutible. Pero dejá eso. terminar. Es una realidad objetiva esa. No es discutible si es un robo o no. No es un robo. No es un robo. ¿Por qué no es un robo? ¿Es voluntario? Pero es voluntario. Y queda atrapado en eso y encima después das ejemplo de jardín de infantes. Si a mí me hablemos del caso concreto. El caso concreto es que ahora se planteó una baja de impuestos. Se planteó la baja de impuestos. ¿Y por qué no lo decís? ¿Por qué decís la mitad de la verdad? No. La mitad de la realidad, decís vos. No digo la mitad de la realidad. Y yo te digo, yo no lo defiendo. Pero para hacer un análisis vos tenés que contar todo. Pero es como cuando, es como el Black Friday, te suben el precio. Otro ejemplo de jardín de infantes. Otro ejemplo de jardín de infantes. Pero es como cuando el Black Friday te suben los precios y después te lo bajan. ¿Qué tengo que estar contento porque bajan un impuesto que pusieron hace 2 meses? Y después de todo esto, ¿qué hacemos? Vamos a hacer hacemos una ronda, tomamos la chocolatada. Pero Emilio, ¿qué tengo que estar contento y felicitar al gobierno hipercomunista de Larreta porque subió el impuesto y después lo baja? Eso es lo que me están entendiendo. Mirá, eso es, pero lo que acabas de decir. Es igual que el Black Friday. O sea, lo que acabas de decir, lo que acabas de decir es muy interesante. Realmente lo que acabas de decir, gobierno hipercomunista de Larreta, es lo mismo que decir desclasados a lo de la selección. Cuando vos agarrás una categoría... Forma de decir. No. Cuando vos utilizás como no tiene argumentos, va por No. ¿Puedo hablar? Fácil. ¿Puedo hablar? Cuando vos agarras categorías que son para hacer análisis y las usás de forma propagandística así exacerbada, perdés la capacidad de hacer análisis. El gobierno de Rodríguez Larreta puede no gustarte, ¿entendés? Pero hipercomunista no es. Desde un análisis. No, desde un análisis. Y eso es lo que hace perder a muchos que se creen ANCAP, porque en realidad son unos boludos delirantes que son ANCAP solamente cuando les conviene, ¿entendés? Caso tuyo es ese, ¿entendés? Que no pueden hacer análisis. Porque si yo soy la verdad y todo lo demás es hipercomunismo, no tenés forma de hacer análisis, no podés diferenciar en categorías a los distintos a las distintas personas que... Vos sabés que fue una forma de decir. No. Y que si querés debatimos si el gobierno de Larreta es hipercomunista, que no lo es. ¿Y entonces para qué lo dijiste? Pero uno puede hablar sobre, por ejemplo, el mito de la tercera vía de Hayek, que lo que dice es que ¿qué pasó? Que lo que dice es que... ¿Qué le pasó? Que casi muere ahogado por la boludez que cualquier intervención del Estado requiere otra, y esa intervención va a requerir otra para corregir lo que se llama el fallo del Estado. Y Hayek le pone ese nombre en referencia a lo que dicen los liberales clásicos del fallo de mercado. Bueno, él hace el chiste de fallo de Estado. El fallo del Estado de, yo tengo que poner esta regulación, pero como esta regulación deja este espacio en blanco, tengo que poner otra regulación y otra regulación cada vez más de Estado. Entonces, cualquier cosa que no es liberalismo tiende al comunismo. Hay 2 sistemas nada más, que es la libertad o el comunismo. Entonces, si bien no llegó al extremo del comunismo el gobierno de Larreta... Acaba de decir que era hipercomunista. Eso fue una forma de decir. Bueno, si bien a lo que voy es, no tiene que haber forma de decir. Cuando uno hace un análisis tiene que usar categorías si bien no llegó ajustadas. al extremo hipercomunista,
la tendencia es hipercomunista. O sea, no es tendencia hipercomunista. sí, la tendencia sí, porque cualquier intervención, fíjate, una intervención externa como fue el sacarle parte de la coparticipación, generó otra intervención que terminó yendo a más Estado. Está bien. Yo digo, una intervención requirió más Estado, y como tal cual el libro del mito de tercera vía. O sea, el camino del intervencionismo cada vez requiere una cosa, una intervención más. Tendrías que estudiar un poco de física y entender la entropía y todo ese tipo de cosas, y vas a ver que, y en la vida real, vos recién estás empezando a vivir, que vos constantemente estás tratando... Falacia dominen la pelota. Esa es otra frase pelotuda. En vez de hablar de mí, habla de mi argumento, por favor. No, de tu argumento estoy hablando... Estás hablando de mí, no de mi argumento. No, estoy hablando de vos en cuanto a la capacidad de análisis, porque cuando hablamos del pelotudo que dijo lo de desclasado, estamos hablando del tipo, diciendo que es un ignorante, que se hace una cosa y no lo yo nunca hablé del tipo, lo que dijo. No, yo hablé del tipo, que el tipo es un ignorante. Pero está mal hacer Cuando empieces a vivir y tengas un poco de experiencia de vida, que parece que no, pero cuando seas grande te vas a dar cuenta que vale muchísimo, mucho más que los libros en muchos casos, ¿entendés? Que constantemente se estás haciendo correcciones. ¿Entendés? Pero en un libro, pará, estoy terminando de hablar. No marca ni siquiera un marco teórico, un libro hecho en un escritorio, en una habitación, en un gabinete, cierra bárbaro. Después en la vida vos vivís haciendo correcciones. ¿Viste? Es un ejemplo práctico. Seguramente Hayek no vivió según lo que pensaba en sus libros, ni von Mises, ni Boludo de Rothbard, ni ninguno. Es un ejemplo práctico esto. Es un ejemplo práctico que sucedió. Una intervención generó otra. Obviamente, entonces, pero así funciona la vida. No, estatal digo. No. Todos los sistemas funcionan así. Si sobre vos no se realizan constantes correcciones, tu expectativa de vida son 25 años. Pero la expectativa de vida del ser humano no es muy larga. Estás desviando la evolución al tema de la entropía. Te estoy diciendo que todos los sistemas necesitan correcciones para sostenerse. Sí, es cíclico eso. Yo lo que digo ¿y entonces de qué estás hablando? Yo estoy hablando de otra cosa, de la intervención estatal, no una intervención natural en un cuerpo o en un sistema. No. Todos los sistemas. Estás derrapando, Emilio. Todos los sistemas, incluso necesita de constantes correcciones para mantenerse. Pero yo no hablo de correcciones, hablo de crecimientos del Estado. Porque te estás derrapando. Yo lo que hablo es de un crecimiento que conlleva otro crecimiento, y por eso lo que dice este libro, y que está respaldado en la realidad, es que cualquier crecimiento del Estado, véase intervención del Estado, va a tender siempre al comunismo. No necesariamente. Y así todo existe algo. Falla de Estado, digo. Mirá, nosotros desde el siglo XIX existen unos niveles de educación, unos niveles de estudio y nuevas ciencias y nuevas formas de entender la cosa que permite hacer correcciones, y no me refiero a lo que vos decís del Estado, sino del funcionamiento. Por ejemplo, Marx conoció un viejo capitalismo. Entonces él decía, el capitalismo se va concentrando hasta que lo único que toda la población, todo el sistema económico sostenido por proletarios en todos los estamentos de las empresas, y lo único que hay que hacer es sacarlo al propietario y todo sigue funcionando porque todo es manejado por proletarios. Desde los sectores más bajos a los sectores más altos son todos proletarios. ¿Sí? Bueno, el capitalismo, como generó tanta educación y nuevas disciplinas, es el primer sistema que empezó a ser estudiado y empezó a poder hacer correcciones para no caerse. El capitalismo es el único sistema que tiene... ¿Me escuchás? El capitalismo es el único sistema que tuvo la capacidad de protegerse de sí mismo. Estos análisis que vos hacés del Estado es ¿para anular el Estado o para salvar al Estado de sí mismo? Porque vos podés decir, si hay una tendencia desde el Estado de hacerlo crecer, podemos encontrar un mecanismo, como encontró el capitalismo, para no llevar hacia los monopolios, podemos encontrar un mecanismo que diga, mirá, estemos atentos a esta situación y hacemos correcciones cada tanto tiempo. El estudio de Hayek no es para decir tiene que
que desaparecer el Estado, porque el Estado es una realidad de toda sociedad organizada. Hayek no era anarquista, pero yo lo que digo es... A ver si me termina. Entonces, lo que el chabón hace un análisis, después hay 4 delirantes que llegan a una conclusión desde sus problemas emocionales o lo que sea, antisociales. Ad hominem, no No es ad hominem, no te hagas cargo. No, pero ad hominem no es necesariamente contra la persona que estás hablando. No. O puede servir para joder. Mirá. Un ad hominem de las 4 personas, los 4 autores con problemas emocionales. Yo conozco a la izquierda desde adentro. Y hay una frase... Dejá de cambiar de tema porque estás haciendo falacias no, ad hominem pero para que vos constantemente. hablas del ad hominem. A veces hablas de personas. Hay una frase que dice que el socialismo consiste en la racionalización del resentimiento. O sea que, ¿entendés? Está formado en gran medida por resentidos. ¿Entendés? Que en vez de decir soy un resentido, dicen soy un socialista. Eso es una frase. Vos decime, eso es ad hominem. Mirá, yo lo vi desde adentro y esa frase tiene mucho de verdad. ¿Entendés? De que está formado por resentida la izquierda. Pero porque yo los conozco personalmente, pues yo milité en la izquierda. Pero no puedes generalizar. ¿Entendés? No puedes generalizar. No, pero bueno. Al bulto es así. ¿Entendés? Y cuando empezás a analizar Igual empezás a conocer varios ANCAP, empezás a ver que, bueno, estos también son los resentidos del otro lado. La falacia ad hominem sería que vos uses ese argumento de decir que son resentidos sociales, envidiosos, cuando estás debatiendo con un comunista. Digo, podés opinar de qué te parece que son las personas de cierta ideología, pero usarlo cuando estás debatiendo argumentos es de que no tenés argumentos. Mira, no es que no tenés argumentos. El no argumento, ¿sabes de dónde parte? De la siguiente. Los estados surgen con la sociedad de riego. Los estados modernos, como los conocemos, surgen... Claro, siempre volvés a lo mismo, que no tiene nada que ver. Porque no se remiten al origen. Cuando hubo necesidad de generar infraestructuras por sobre las que podía generar un individuo y hubo que administrarlas, surge el Estado. Entonces las sociedades complejas, como fue la primera sociedad compleja, que son las sociedades de riego, estamos hablando hace miles de años. La agricultura, como la conocemos, tiene 10.000 años. Entonces, cuando aparecen las primeras sociedades de riego, aparece el Estado. Las sociedades se han ido desde lo productivo y desde todo aspecto, se han ido complejizando. Obviamente necesitan el Estado. Porque cuando empezó la complejización con la necesidad de generar canales, ya aparece el Estado. Entonces, bueno, ahora que a alguno que le duele que le saquen los impuestos, aunque quieren andar por calle pavimentada, es el de los resentidos. Sería totalmente contento de andar en calles privadas. Estaría totalmente contento. Por eso, sí, seguramente. Volvés a temas que no tienen nada que ver con lo de que estamos hablando, porque te quedaste sin argumentos. No. Vos vas derivando siempre a la boludez, ¿viste? Yo estoy a favor de las calles privadas. Te felicito. El tema es que necesitamos que se replantee cómo se manejan las rentas en la Argentina. La Argentina es supuestamente un país federal. Los recursos deberían quedar en las provincias deberían aportar a la nación y no que la nación recaude y reparte a las provincias de manera discrecional, lo que llevaría a que las provincias, los gobiernos provinciales se calienten porque sus provincias sean productivas y no que sean parásitos de otras provincias. ¿Entendés? Y estamos hablando o sea, a veces parece que son las provincias centrales las que mantienen el país, pero estamos hablando de las provincias patagónicas, que tienen una necesidad de infraestructura y de llevar hacia sí un montón de población, ¿entendés? Y en vez de hacer eso están utilizando su plata para mantener a provincias que no salen adelante. Para mí la solución es la secesión. ¿Para vos? No, la secesión es una estupidez. No, te pregunté cuál es tu... No. Mirá, para mí posiblemente sea lo más importante que planteó el general Mitre, con todos adentro. Disculpame. No critiques mi opinión, te pregunté cuál es tu solución. No, pero la solución es crear un sistema en el que el país mantiene la unidad como tiene que tenerla y en el que empieza a funcionar. ¿Cómo? Con cada provincia viviendo de lo que produce y aportante a la defensa y a lo que sea común. Si tenés un poder centralizado que puede robarte. Y si yo te estoy hablando de la defensa del sistema federal, no del poder centralizado. No, pero digo, pero ¿por qué van a producir si puede haber si el Estado puede decir, no, yo te saco cierto porcentaje a vos, cierto a vos, cierto a vos? No, mira, eso es un acuerdo que hay y ese acuerdo se puede modificar. Podemos volver a un acuerdo en el que
cada provincia maneja su caja. economía, ¿entendés? Y aporta, proporcionalmente, aporta al sostenimiento del gobierno nacional. Si quiere. No, si quiere no. Si vos sos parte de una confederación... ¿Qué opinas de una provincia que se quiera autonomizar? Y yo considero que yo en eso soy recontraclásico, es un acto de traición y que no se debe permitir. Bien. O sea, la primera función de un Estado es la autoconservación. Bueno, para pasar al siguiente tema, que me presento yo ahora, me toca a mí, que es lo de la sesión, bueno, lo que puso Valetti en el grupo de sesión diputados escandalosa, que es de vuelta a lo que ya hablamos hace unas semanas, del que se quería tratar en diputados, lo de la creación de nuevas universidades, creo que eran 7 universidades, y que de vuelta volvió a no tener quórum, que iba a ser la última sesión del año. Y bueno, yo iba a dar mi opinión, que para mí es de vuelta la casta peleando, en vez de representar, como dicen ustedes, los estatistas, que representa la opinión de... Sí, viste, a mí me adjudica, dice estatista, como No, pero dice... Pero no, vos podés decir los liberales clásicos, no, los estatistas la misma boludez de decir el hipercomunista, de referirte a un peroncho como hipercomunista. ¿Querés en el Estado o no? ¿Eh? ¿Querés en el Estado? Sí, Bueno. un Estado limitado, pero en el Bueno, Estado. El limitado estatista. El limitado No, tan limitado no. Yo dije limitado, no nulo. El limitado, el estatista limitado, Emilio y todos los estatistas, que, sonó que lo guardé, pero no, que dicen que los diputados representan a sus votantes. Bueno, evidentemente no, porque están representando al partido y a los intereses de volver a tener un cargo el año que viene. Porque lo que termina pasando es gente que no da quórum. Por ejemplo, los radicales habían propuesto la creación de estas universidades. Si bien yo no estoy a favor, ellos estaban a favor y era un proyecto que presentaron ellos y no dieron quórum por una cuestión de beneficiar a su espacio político, para no darle la victoria al oficialismo, estrategias políticas, digamos, todo lo que es no sé la palabra ahora, la negociación política, ¿cómo se le dice eso? La rosca. La rosca política. Entonces es como que termina siendo priorizar la rosca y el beneficio de tener un cargo el año que viene o tu partido que tenga más presencia política, antes que bancar el proyecto que vos realmente querías que salga, que era lo de las universidades. Bárbaro. ¿Y cuál sería la alternativa para vos? No, que ¿Sacar el Congreso? sí, obviamente, yo soy anarquista, pero digo... Nosotros tuvimos un sistema que duró muy poquito, Así no funciona. que se puso, si no me equivoco, en la época de Roca, No, pero digo, que fue, puedo terminar de hablar ahora, que No. es el sistema de elecciones uninominales por distrito. sobre la noticia, digo. Candidaturas uninominales por distrito. No, porque vos sacaste el tema de si son representantes o no son representantes. Entonces, el sistema de candidatura uninominal por distrito, que es el sistema del liberalismo clásico, es la gente es representada por una persona a la que conoce. Y que esa gente no tiene que responder al partido, tiene que responder no a la gente. es lo que pasa ahora. No es lo que pasa ahora, porque el sistema lo bajaron. Ese sistema de representación uninominal por distrito fue lo que permitió que, por ejemplo, Palacios, que era socialista, llegara al Congreso. Entonces, da una mejor forma de representación. Vos no entrás por una lista sábana, entra uno solo por ese distrito. Entonces, le permite que a partidos chicos o incluso a partidos vecinales o a candidatos sin partido, ¿entendés?, puedan salir representando ese distrito. Y que si vos querés volver a ser elegido por ese distrito, tenés que responder a los intereses de ese distrito y no a responderle al que arma la lista. No, 100%, Entonces, hay una forma que no está funcionando, que es la que tenemos actualmente, pero hay una forma que, teniendo Congreso, funcione. Y en una época en la Argentina se usó y funcionó. Entonces, y permitió que fuera la representación en el Parlamento fuera más diversa. Entonces hay forma de hacerlo. Con respecto a lo que pasó los otros días, me parece que es la visión comedia del drama que se había vivido antes. ¿Entendés? O sea, la otra vez hubo una pelea, tuvo una discusión, y esto ya fue una paparruchada. Es una estupidez y siguen insistiendo en sus problemas internos. Y yo creo que ni siquiera fue un escándalo. Escándalo fue la otra vez. Esto fue una estupidez. Sí, no sé por qué mandaron ese tema de... Porque a Valetti le encantan hacer los temas tremendistas. Pero
Pero Otra cosa que había notado yo, por ejemplo, que el oficialismo agregó, para ver si podía conseguir más gente, más quórum, agregó a la lista de temas a tratar lo de la ley de alquileres. Y es de vuelta lo mismo, digo. Gente que se supone que debería representar a sus votantes, en este caso el kirchnerismo que estaba en contra de sacarla, digamos, de hablar este tema, o sea, quería mantenerla, o al menos gran parte del kirchnerismo, como que invierte ahora sus incentivos reales por una cuestión de política, por una cuestión de rosca. O sea, como que al igual que el radicalismo no vota a favor por beneficio del partido, el kirchnerismo quiere incluirlo de alquileres que se supone que no es lo que piensan, por una cuestión de rosca también. Entonces los dos partidos, en vez de representar a sus votantes, juegan a buscar carguitos en el 23. la lista sábana no permite que se represente a los votantes. El único sistema que permite, por lo menos de la mejor manera, a los votantes es el que te decía de representación uninominal por distrito. Sí, sí. La lista sábana es la lista de los partidos políticos y sobre todo de los gerifaltes de los partidos políticos. Sí, 100%. Bueno, no sé si hay mucho más que tratar sobre esto. ¿Usted tiene algo más que decir? No. No estando Valetti, que era el que le gustaba el tema este, que le encantan todos los puteríos de las covachuelas del poder. Bueno, podemos entrar al tema. ¿Cuánto vamos de tiempo ya? 1 hora 10. Ah, bien. Tenemos media hora para debatir sobre ¿De qué te ríes? El tema de debate del día de hoy, que iba a ser lo de... Bueno, ya ahora llega fin de año. Como Feliz Navidad, primero no te había dicho. Decíame Feliz Navidad. Dale, seguí. ¿Te trajo algo, Papá Noel? ¿Qué tengo que tener? Toda una discusión que ya tuve con otra persona. Papá Noel es una figura pagana. ¿Qué pagana? Googlealo. A ver. Que adora a dioses que, desde la perspectiva de alguna de las 3 religiones monoteístas, se consideran falsos. O sea, ¿Papá Noel es pagano o la gente cree que Papá Noel es pagano? Como figura es una figura pagana, no tiene nada que ver y no ¿Vos no tiene nada que festejás ver. Navidad? ¿No festejás Navidad? ¿Qué tiene que ver la Navidad con Papá Noel, boludo? Bueno, es el que trae los regalos. ¿Eh? El que trae los regalos. No, los que traen los regalos son los Reyes Magos, boludo. No, Papá Noel también. No. Me niego a tener esta discusión. No. Contale el secreto de decirle quién es Papá Noel. No. Averigualo solo, qué sé yo. Santa Claus. Pero, ¿festejás o no? ¿Eh? ¿Festejaste o no? Sí, ¿qué tiene que ver la Navidad con Papá Noel, ¿Pero te boludo? regalaron algo? ¿Eh? ¿Te regalaron algo? Sí, ¿qué tiene Bueno, que entonces ver? ¿quién fue? ¿Eh? ¿Qué? Mi novia. ¿Qué te regaló? ¿Se puede saber o no? Vamos a acumular minutos con esta boludez. No era el tema de debate, boludo. ¿Se puede saber o no? No, ¿para qué? Porque no es discusión. Bueno, ahora viene año nuevo y se cumple el primer año de en realidad, porque acá Valetti puso el primer año de liberalismo en funciones, pero bueno, no, en realidad sí, porque cuando fue las elecciones del 2019 no entró ningún liberal al Congreso, así que sí, sería el primer año del liberalismo en general dentro de la política y bueno, con sus fallas, sus cosas positivas, pero bueno, creo que el más notorio fue Milei, que entró en el Congreso y estuvo desde diciembre hasta ahora. ¿Tenés la lista de Cumpliéndose. todos los que entraron? No, bueno, entraron en legislatura no, pero en diputados entraron 4, que fue Píparo Expert por Avanza Libertad y Villarruel. En legislatura se da como que es las de la ciudad, en el Congreso. No, pero digo, en el Congreso Nacional entraron estos 4, que los 2 de Expert, Villarruel y Milei, y López Murphy dentro del bloque de republicanos liberal que estaba dentro de Juntos por el Cambio. Pero no fue un outsider como ellos 4, que entraron, digamos, diciendo que eran liberales completamente. Bueno, no sé si consideras un fuera de la política a Expert, que fue candidato a presidente en las anteriores elecciones. En la política hasta hace tiempo. Sigue siendo Y outsider. llevado, bueno, sí, eso que ahora cada cual elige qué título quiere tener, ¿entendés? Es como la gente que ahora dice no quiere decir empresario, entonces dice soy emprendedor, porque parece que empresario sonará mal. Ser político no tiene nada de malo, depende de lo que cada uno haga. A mí me parece que hacer un análisis es medio miope
hacer un análisis del año del liberalismo, tomando la gente que ingresó en el Congreso, en la legislatura de la ciudad. Me parece que hace más de un año que el liberalismo empieza a pisar fuerte desde distintas vertientes, no solamente de Milei, la de Espert, la de Republicanos Unidos con López Murphy, ¿entendés? Va surgiendo gente nueva. De algunos partidos tradicionales empiezan a volcarse más hacia posturas liberales, ¿entendés? Está sucediendo en el radicalismo. Está entendiendo, yo no te dije que se volvieron ancapoludos, pero va entendiendo y entonces empieza a notarse que el liberalismo empieza a tomar cierta fuerza y a marcar en cierta medida la cancha, por lo menos dentro de cierto sector, y que ha mostrado un crecimiento a todo nivel, no solamente en la representación parlamentaria, sino en la gente y en las ideas, y que ha despertado muchas ideas que ya estaban. La Argentina es un país donde la sociedad tiene un gen liberal, un gen de tener idea de libertad sin saberlo. O sea, lo que hablábamos al principio de esta chica de Tartagal, que se volvió emprendedora y nadie le explicó, que no le hablaron de Hay, en el pelotudo de Rock, no necesitó leer todas esas boludeces para saber que si inicia un emprendimiento, se pela el culo y trabaja, Sí, sí. ¿entendés? Sale adelante. Entonces eso es el liberalismo. El liberalismo no es Rothbard. El liberalismo es esa guaraní es también que se puso a Rothbard, hacer pero... torta. No, eso es un boludo. El liberalismo es eso. El liberalismo es la gente que se esfuerza para salir adelante y cambiar de clase social. La gente que se esfuerza para salir de la pobreza sin haber leído nunca Rothbard. No, bueno, también, pero yo creo que el punto de inflexión en el cual también la gente un poco cambió la cabeza fue la pandemia. Fue cuando la gente entendió que había perdido la libertad. Y bueno, y ahí muchos espacios liberales, principalmente el de Milei, fue donde tomaron más fuerza, siendo el único que se oponía tan fervientemente a estar encerrados, porque algún grupo de burócratas decidía si podíamos salir o no a la calle, en qué horario. Yo creo que es previo al tema de la pandemia. Y, no, bueno, pero ahí fue el boom de Milei, me parece a mí. Sí, pero vos a ver, las elecciones presidenciales en las que se presentó Espert, y en la que ya Ricardo empezó a moverse y otros ya veníamos trabajando, porque no, yo también, Ricardo no fue el que inició. Esperá, es previo a la pandemia. Entonces, la pandemia a lo mejor será un análisis de los historiadores y de los sociólogos, puede haya sido algo que catalizó algo, pero ya había, el cambio de mentalidad viene dado porque se siguió una línea en las dos primera y media década de este siglo, que se agotó. O sea, la gente ¿Vos hablás a nivel nacional? Sí, estoy hablando a nivel nacional. Bueno, sí. O sea, el hastío de la clase política, de la gente, sí, obviamente también marcó eso. Pero yo también estuve metido en el PL, antes cuando no había ningún candidato, no estaba ni Milei ni Espert, en el 2018, 2017, estaba en el PL yo. Pero digo, no había lo que había hoy. Vos salías de la calle, afiliabas en 4 horas 3 personas. Hoy, no sé, yo no estoy en el PL, pero supongo que afiliarán mucha más gente o... No creo, todavía no son partidos. Bueno, pero digo, a menos que más gente se le deba acercar el PL o no sé, Republicanos Unidos o el partido de Espert, Avanza la Libertad, digo, más gente tiene interés en las ideas liberales. Y un poco fue por eso, por el hastío de la clase política y también para mí por la pandemia. No es solo la de la clase política, es decir, bueno, con tal sistema vamos a llegar a la prosperidad, y la realidad es que con el sistema no se llegó a la prosperidad y el sistema se agotó. Un poco también en cuanto a lo que yo te hablaba del gen liberal es... porque me pareció un ejemplo excelente, creo que fue Manuela Castañera la que le dijo: yo con mi plata hago lo que quiero. Castañera, no sé cómo se llama. La del iPhone. La del iPhone, cuando Gabriel Levinas le dijo: vos haces esto y yo con mi plata hago lo que quiero, listo. O sea, es re liberal. Ahí te das cuenta que cuando es muy comunista, pero cuando la raspas un poco abajo hay un liberal, ¿entendés? Porque es parte de la cultura argentina. Porque la Argentina salió adelante con el liberalismo.
Final del siglo XIX, principio del siglo XX, la Argentina salió adelante con el liberalismo. Pero también otro punto que yo quería marcar que es que, Con el liberalismo clásico, no de Milei, no, porque el liberalismo, porque a veces dicen el liberalismo Milei. Con el de Milei no avanzábamos, avanzamos con el clásico. El plan de Milei, si bien él tiene sus apariciones ANCAP en la televisión y sus debates internos adentro de su propia mente de si seguir o no en política, porque en realidad él es ANCAP. El plan de Milei de gobierno no es ANCAP. Cuando dijiste los debates internos en su mente, yo pensé, viste, ya un caso psiquiátrico, o sea, estás describiendo un caso psiquiátrico, bueno, no un político. Pero es lo que vive Milei a diario. Claro, en el hospital se los medica a los que tienen eso. Pero ¿no estás de acuerdo que Milei vive eso a diario? No sé, yo no voy a hacer un... Bueno, pero Milei... Claro. Pero no, vamos a hacer un diagnóstico médico. Al día de hoy, que hoy 26 de diciembre del 22, lo voy a votar a Milei yo. Sin embargo, digo que yo creo que él tiene internamente en su cabeza dilemas porque él es ANCAP en realidad, filosóficamente, y está en la política. Más allá de eso, digo, el plan que presenta Milei es un plan que podría estar de acuerdo vos. No sé, yo no lo he escuchado el plan. Bueno, lo he mencionado miles de veces sobre la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa, sobre qué es lo que va a recortar primero, qué va a dejar el fundamento ético y el fundamento pragmático de por qué hace cada cosa. Está bien, bueno, vamos a ver cuando lo presente bien y yo esté interesado en escucharlo, lo escucharé y veré cuánta boludez se dice. Bueno, y eso tiene que ver un poco con lo que yo me iba a mencionar ahora, de que el liberalismo también se hizo conocido, y no puedes negarlo, gracias a la figura mediática de Milei, en parte. Mucha gente, como decís vos, relaciona el liberalismo directamente con Milei, y es por su efervescencia en programas como Intratables. Pero por esa efervescencia a lo mejor se hizo vistoso. Bueno, llamó la atención gritando, con los pelos locos, discutiendo con la gente, debatiendo, trayendo palabras como falacia dominem, cosas que empezó a hacer llamar la atención de la gente. Y yo creo que ocurrió un punto de inflexión en el cual crecía la popularidad de Milei gracias a eso. Y ahora que ya llegó a un lugar, que ahora ya no lo hace más igual, pero hubo un momento en el cual él seguía puteando en la tele, seguía barriéndose con los comunistas de la tele y gritando. Y en ese momento, capaz le jugaba en contra. Hubo un momento que le empezó a jugar en contra ese personaje que él hacía, que lo hizo famoso y lo hizo llegar a donde llegó, a ser diputado de la Ciudad de Buenos Aires, a tener casi el 20% de los votos de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo llegar hasta ahí y ahora está en la disyuntiva de qué hacer, porque llegó a ese punto, pero no sé qué es lo que le beneficia ahora. No sé, a mí cuando se habla tanto de Milei será el más efervescente, no sé, ¿viste? Para mí... Es el que encabeza el liberalismo argentino. No encabeza nada. Bueno, es el vistoso. A ver, pará. Es como si porque es vistoso vas a llevar de presidente a Larry de Clay o al Mago Sin Dientes, dejate de joder. El que retomó la movida... Fue Espert. Sí, pero... Y el que llevó a la política a Milei fue Espert. Pero sacó un punto. Sacó un punto. Está bien, pero... O sea, el mercado no lo validó. O sea, yo lo banqué a Espert, lo voté, lo milité, pero el mercado no lo validó. Y a Milei sí. Estamos en otro tiempo. Vos decís que Espert, presentándose en el lugar que se presentó Milei, saca lo mismo. No lo sé. Yo lo que digo es, el que empezó con esto... Primero, el histórico, el liberal histórico, es López Murphy. Radical histórico. Bueno, pero del ala de línea nacional. Radical. Bueno, si no conocés la historia del radicalismo, estamos muertos. O sea, el radicalismo, afiliado. Si vos te pones a ver, empezá por Leandro Alén. Tan liberal que está afiliado a la Internacional Socialista. ¿Quién? Los radicales, del radicalismo. Pero cuando afilian al radicalismo a la Internacional Socialista, la línea nacional se fue del partido. Bueno, pero no mientas. El partido tan liberal no será entonces. No. Tenía un ala de centro de izquierda y un ala de centro derecha. Como que el Partido Libertario de afilia el Internacional Socialista. ¿Puedo terminar de hablar? Y una rama se va el radicalismo tenía un ala de centro derecha y un ala de centro izquierda. Cuando se afilian a la Internacional Socialista, el ala centro derecha se fue. ¿A dónde? Y se fue del partido. López Murphy renunció y fundó Recrear. Y toda el ala esa se fue. El radicalismo siempre ha tenido distintas alas que representaban.
¿entendés? Marcelo Torcuato Alvear es considerado, fue un presidente del radicalismo, pero es considerado un liberal. Y el liberalismo clásico lo reivindica. Y Alén también. ¿Entendés? Entonces, pongamos las cosas en su lugar y tengamos conciencia de que existen los matices. Entonces, ahora, el liberal histórico de los que están ahora es Ricardo López Murphy. El que empezó a ser también mediático de otra manera y salir adelante fue José Luis Esbert. No santo de mi devoción, lo vuelvo a repetir, no es que le está haciendo, pero es un hecho histórico. A ninguno de los dos le es apareció más Latón ahí también a hacer su trabajo, que yo tengo mis dudas para qué. Apareció Milei y fue... Entonces, bueno, empezamos a hablar... Acá Valetti no está, para ninguno de los dos es santo de nuestra devoción, ni Milei ni Esbert, estamos de acuerdo en eso. Tiene sus errores, pero digo... Sin dejar de reconocerle cosas positivas. No, dentro de la objetividad... creo que, no siendo el mayor aficionado a Milei, es el que... Es el vistoso. El vistoso y el que también cambió la cabeza de muchos chicos, muchos adolescentes, que hoy leen Rothbard o leen Hayek o Milei, o Mises gracias a él. Y quieras o no, eso está bueno. Sí. Después vamos a ver en qué resulta todo eso. Sí, bueno, sí, como dice Maslatón, que recién lo mencionaste, si resulta en un partido devenido a fascista, no está bueno. Vamos a ver en qué resulta, no lo sabemos. Bueno, pero cuando un adolescente empieza a leer, que es importante, pero bueno, a lo largo de su vida va a ir cambiando las ideas. Porque creo que gran parte del caudal político que ganaron muchos de estos liberales que mencionamos recién es gracias a la consistencia y a todo el reality televisivo que tuvieron en su vida, que fue consistente, digamos, que hoy los políticos no carecen de eso, digamos. Hoy cualquier político mainstream no tiene ese track record de haber siempre dicho lo mismo. Y Milei, Esbert, López Murphy, no sé, pero Maslatón, siempre dijeron lo mismo, te gusta o no, y bueno, eso es lo que también hoy están luchando por tratar de pasar de esa consistencia a un pragmatismo político, porque está claro que no se puede ganar una elección nacional con nada más votos liberales o libertarios. O sea, cada vez se achica más, digo, o sea, el liberalismo debe haber, no sé, un 20%. Si querés ganar el ser presidente, tenés que generar un consenso que va a hacerte perder consistencia ideológica en tu discurso, que es lo que está pasando hoy en día con Milei, con Esbert. En Esbert no veo que esté perdiendo consistencia ideológica, no es un delirante como el otro. ¿Entendés? Obviamente. Todo extremista. Pasar el concepto. Cierra el concepto un segundo. Digo, en Milei se nota más porque él hasta hace 2 años era anarquista. Era anarquista, entonces, que hoy esté en la política, genera en cada intervención que hace una inconsistencia con su argumento hace 2 años. Y va a haber gente que diga que es positivo, como Valetti, y gente como yo que diga, bueno, está bueno que mixture entre las dos cosas. Que diga cada tanto que está a favor de vender órganos para demostrar la ética, clase de boludo que es. La ética de la libertad y la consistencia de sus argumentos, y que explique también por qué hace acuerdos con gente como Bussi en Tucumán. Que explique cuál es lo inexplicable, el beneficio de hacer eso y no, por ejemplo, estar con libertarios en Tucumán. Yo considero, los extremistas son gente que van haciendo reducciones, ¿entendés? Hasta llegar a 2, 3 variables, ¿entendés? Necesariamente los extremistas se golpean con la realidad, porque la realidad es mucho más compleja. Cualquier extremismo se golpea contra la realidad. No, pero el liberalismo es radical. Porque vos podés tener... ¿El liberalismo qué? Es radical. ¿A qué te referís? ¿Cómo que me refiero? Y sí, explícalo. O sea, que el liberalismo es una ideología radical. No. Está... ¿Qué dije, boludo? Esa boludez que lees vos no es liberalismo. El anarquismo no es liberalismo. Permitir una parte de Estado tampoco es liberalismo. Permitir una parte de robo, digamos, porque lo que no vamos a entrar, pero digo, lo que siempre digo yo es, si la ética de la libertad es la que respalda el liberalismo, de defender la vida, la libertad de propiedad,
ceder parte de esa base, de ese axioma liberal, es ir en contra del liberalismo. El liberalismo tiene sus Vos no podés sus decir, ideas vos no podés decir, básicas estoy a favor de la y propiedad la privada, necesidad a de la vez aplicar decir, esas ideas a la realidad. No bueno, a un te lo boludo tomo, que, te lo quiere- tomo, te que lo tomo. necesita por algún Te lo problema. tomo. Pará, pero no es un boludo que se le ocurrió una idea y da vuelta y vuelta y que tiene problemas afectivos y entonces necesita te sentirse, lo tomo. manejar su autoestima Te- con ese tipo de cosas. Habría que buscar igual de dónde sacaste que Rothbard tiene problemas afectivos. No solamente él, todo. Y por lo visto, viste, cuando vos decís, llevas las cosas a esos extremos, algún problema de base hay, viste. Bueno, habría que demostrarlo. ¿Eh? Habría que demostrarlo. Bueno, con los años te vas a dar cuenta que funciona así, que cuando alguien tiene eso, hay ciertas cosas que vos ves y decís, viste, este necesita hacer terapia. Pero no sé qué tiene que ver, o sea, seguís con la falacia de Dominem. No es falacia de Dominem. Cuando vos decís, ¿por qué extremista? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué cuando en vez de llegar a negociar con gente que piensa distinto y que, No, pero que está, y si tiene posiciones, o sea, es un ser humano que tiene tantos derechos y uno puede llegar a acuerdos, se pone de esa manera desesperada y vos sos esto y como se pone en el caso de ¿Por qué hablas de Chabón, Milei vos? entre otros. Cuando se ponen en esas posiciones, que son las mismas que toman algunos de extremistas kirchneristas, vos decís, bueno, ahí hay otra cosa, ¿entendés? Que no estamos hablando ni de ideología ni de política. Ahí hay otro tipo de cosas. Pero cuando vos hablás de pragmatismo político y romper con la ética de la libertad por un pragmatismo político para poder aplicarlo a la realidad, yo te lo tomo eso, pero bueno, en la base tenés que saber que es inmoral y vos no lo reconoces. No, para vos es inmoral. No, pero lo que yo nunca entiendo es si las bases son la vida, la libertad de propiedad. Vos decís, bueno, para que sea aplicable, vamos a vulnerar parte de la propiedad. Vulneramos parte de la propiedad para poder hacer esta. Hay grupos sociales que consideran que hay tal cosa está bien y tal cosa está mal. Y otros grupos sociales que piensan distinto. ¿Entendés? Listo, bueno. Para vos será inmoral, para otros no es inmoral. No, pero si las bases del liberalismo para vos son. No, las bases del liberalismo. Pero mirá, vamos a la historia. Para vos no es libertad, propiedad y libertad, vida y propiedad privada. Sí, ¿qué tiene que ver? Bueno, cuando vos pones salud pública, estás vulnerando una propiedad. Que es la propiedad de quien paga impuestos. Si no la quiere pagar, se está vulnerando. No, pero ¿sabes qué pasa? Hay frases que suenan muy lindas, pero después no tienen resolución en lo práctico. Por eso, pero yo estoy de acuerdo que puede ya no tener resolución en lo práctico. ¿Y entonces de qué estamos discutiendo? A lo que yo voy es que vos podés decir, porque podés tener esa postura de decir, bueno, está bien, es necesario vulnerar parte de la propiedad privada para que sea aplicable, pero seguir reconociendo que es inmoral. No, y no es inmoral. Bueno, pero eso es lo que yo no comprendo. Por eso, ¿qué querés que te diga? Vos no podés comprender porque vos decís, lo estás haciendo para salvar vidas, pero es inmoral. Si es para salvar vidas, no es inmoral. Sí, o salvar vidas es inmoral o tiene una base inmoral. El derecho a la vida es que los tres derechos naturales son de índole negativa. Nadie puede ir en contra de tu propiedad, tu vida o tu libertad. No es que vos tenés derecho a vivir. No, pero a ver. Pero después... Si no eso, podrías transgiversar el mismo derecho a la vida diciendo que, bueno, hay que darle la propiedad a cada uno porque está el derecho de propiedad privada. No tenés que vos asistir la vida de otra persona. Vos tenés que no ir en contra de su vida. Lo que yo te digo, pagar, cuando llevas las cosas al robarle extremo, plata a alguien cuando para llevas las darle vida es lo mismo que decir voy a darle una propiedad a alguien que no tiene propiedad para que tenga propiedad. Cuando llevas las cosas a un extremo, lo dijo Alan también. ¿Entendés? Cuando llevas las cosas a un extremo y se convierte todo en un delirio. Entonces todo tiene más o menos. Mi vieja decía, ni calvo que se le vean los sesos ni con dos pelucas, más o menos por el medio. Entonces, ni llevar tales principios al extremo, ni tales otros principios al extremo. Más o menos vamos negociando. Es que es la única manera de aplicar el liberalismo, entenderlo desde la manera de la ética de la libertad y analizar todo con esa perspectiva. No, lo que pasa es que cuando vos hablas de la ética, de la libertad y todo ese tipo de pavadas, lo llevan a un nivel de discusión moral. No, pero vos podés aplicarlo a la realidad. Podés aplicarlo a la realidad y ceder ciertos derechos y decir, bueno, yo voy para que sea aplicable, poner salud y educación pública vulnerando la propiedad privada. Pero vos no podés nunca negar como liberal que ahí hay una inmoralidad y es romper con la ética de la libertad y romper con un derecho natural. A ver, eso lo que vos planteas no es del... No, lo que vos estás planteando no es del liberalismo.
es de los ANCAP, que son todos unos delirantes. Pero vos mismo acabas de decir, pero vos no acabas de decir que los de derechos naturales, vida, libertad, propiedad, son las bases del liberalismo. Sí, pero después para la pero después para la convivencia en sociedad, uno tiene que relativizar ciertas cosas, sí, y no llevarlas a los extremos. Pero podés relativizarlo. Si estoy de acuerdo, yo entiendo, yo voy a votar a Milei y voté a Spert. O sea, estoy de acuerdo con el liberalismo clásico como aplicación política, aplicación práctica. Lo que yo digo es que vos no podés negar que lo que estás haciendo por pragmatismo sea en contra de la ética de la libertad. Vos no puedes negar que estás vulnerando tu propia ideología, pero bueno, es un paso intermedio. Nosotros somos seres que vivimos en sociedad y todo ese tipo de discusiones tiene que tener aplicación práctica. Lo que no tiene aplicación práctica es masturbación. No, pero la tiene la aplicación práctica. Yo no estoy diciendo que no la tenga. Y bueno, lo que vale es la aplicación práctica. Todo lo demás discusión es hacerse la paja. Dentro de la aplicación práctica, seguir entendiendo esa aplicación práctica y en los lugares donde se vulnera algún derecho natural como algo inmoral y antiético, porque estás rompiendo contra un derecho que vos mismo decís defender. Está bien. Vos decís defender la propiedad privada, pero cuando es para hacer un hospital público o una escuela pública, ahí no te parece mal. Entonces, ¿por qué estás defendiendo la propiedad privada? Digo, si depende para qué se usa el robo. O no digamos robo, la plata de otra persona. O sea, vos estás sacando el plata a otra persona. Vivimos en sociedad, sí, pero y tenemos que aportar a las necesidades comunes. Después discutimos cuáles son las necesidades comunes, pero vos tenés que aportar. No, ese tenés que es dentro de tu sistema. No. El cerebro que no deriva de ninguna axioma natural. El cerebro ANCAP es para gente que vive ermitaño en una montaña, aislado del resto de la población. Eso es falso porque, de hecho, el capitalismo laissez-faire más puro parte de la cooperación social y de que cada uno haga lo que mejor le sale, beneficiando a la comunidad entera, para que la gente consuma ese producto. Eso es en teoría. Después, cuando se trató de aplicar, no funcionó. Que no estoy hablando de aplicaciones. Estoy hablando bueno, no. Si no sirve para la aplicación, no sirve. Estoy hablando de que dentro de la aplicación vos puedas reconocer que estás por una cuestión pragmática vulnerando un derecho natural. No, porque yo no creo en ese tipo de cosas. Pero acaba de decir que sí, que creías en yo creo en la propiedad privada, pero no a niveles pelotudos. Que nos está viendo, que rebobine, que acaba de decir que él cree en la vida de libertad de propiedad. Sí. Te digo, crees, pero no a los niveles restricciones. No a los niveles, ¿entendés? Que plantean los anarcocapitalistas, que se ha demostrado que eso no sirve para nada. A mí me interesa la política, no discutir pelotudeces. Sí, yo no digo que apliques el ANCAP puro. Lo que yo digo es que dentro del pragmatismo, lo vuelvo a decir una vez más, dentro del pragmatismo del liberalismo clásico, sigas viendo esas intervenciones de Estado como inmorales. Claro, yo no las veo como inmorales, depende de los límites. Por eso, depende de para qué se usa esa plata. Y depende de los límites. Bueno, es que entra en una subjetividad que yo no comprendo, pero bueno. Y bueno. Bueno, pero para hablar del tema de debate, que era el... Algún día vas a crecer, te vas a convertir en un adulto mayor con experiencia en la vida y vas a entender que el mundo funciona de otra manera. Pero no tiene que ver con eso. No. Cuando uno es joven dice, no tiene que ver con eso, y después cuando uno es grande se da cuenta que sí tenía que ver con eso. Hay ANCAPs adultos. Sí, adultos, hay ANCAPs. Hay ANCAPs de 50 años. No, bueno, pero como una vez me dijo... Una vez, cuando yo estudiaba agronomía, tenía un compañero muy buen estudiante. No paraba las dominos, increíble. Y que me dice, no me acuerdo si tenía 21 o 22 años, y me dice, yo soy un adolescente. Le digo, no, vos sos un adulto inmaduro. ¿Entendés? No sos un adolescente. Se termina la adolescencia y termina a los 18. ¿Entendés? Entonces, bueno, uno es adulto a los 19, 20, pero hay niveles de madurez, ¿entendés? Y la experiencia juega mucho a favor de esa madurez, ¿entendés? Si uno no le da Rothbard, ¿entendés? Si se le da Rothbard, no tiene nada que hacer con su vida. Bueno, sobre el liberalismo en política también se dio este tipo de discusiones. Este programa es parte de ese año del liberalismo en política y también en lo cultural, ¿no? Digo, el cambio no es solo en la política. Como bien vos dijiste, gracias a diversos batallantes de la cultura, se dio la posibilidad de que la gente cambie la cabeza. Sí, que en definitiva política es todo y empieza. Vos fíjate que hay un montón de posiciones que venían muy fuertes a finales de la anterior década y que en esta ya empiezan a ser muy combatidas, ¿entendés? Posturas extremistas del veganismo y del feminismo, feminismo radicalizado, o sea, salvaje, porque sí, ya pasaron de los moda derechos, claro, y pasan a ser una moda y ya empiezan a quedar. Y hay pruebas científicas que, por ejemplo, en el caso del veganismo, pruebas científicas que refutan todas sus posturas.
y ya... No, pues es una cuestión de ética eso. ¿Eh? Es una cuestión de ética. Por eso, a vos te gusta esa cuestión de discusión de ética, la cuestión tiene soluciones prácticas. ¿Entendés? No todo es pragmatismo, Emilio. No todo es pragmatismo. Mirá, la física, la química, la química, los ciclos biológicos son ciclos biológicos y vos podés hacer una discusión ética aislada. Que sufre el animal cuando lo matás. Por eso, bueno, no vamos a discutir eso, lo que me refiero que todas esas boludeces que se planteaban ahora empiezan a decir, ya empiezan a aparecer muchas voces diciendo esas son boludeces, mucha gente que se opone a la cancelación y a ese tipo de cosas, que parecía que se iban a imponer en el mundo y que ahora ha surgido una reacción en contra. Sí, hay un cambio cultural que terminó demostrando también que los progresistas terminaron primero siendo usados por grandes corporaciones que les generaba un rédito económico ser progresista y terminaron siendo usados y descartados, y como también se convirtieron y dieron la vuelta, como mencionaba en el ejemplo anterior de la selección, a pasar a ser ellos los conservadores y querer conservar ese estadio que hubo en 2017-2018 de que el establishment era totalmente progresista. Estamos hablando de eso recién. Bueno, no sé si quieres hablar algo más. No, quedó pendiente el tema del elitismo en ciertos sectores del liberalismo, pero lo dejamos para el lunes que viene. Acá dice, Alan puso por el grupo, ¿hay alguna figura liberal destacada, algún proyecto de ley que quieran hablar? No, yo con respecto a proyectos de ley, no. Sí me interesa... En su momento se habló de que Milei iba a sacar los proyectos de ley para voucherizar la economía, la educación y la salud. Milei la verdad que no presentó proyectos. Esa es la realidad. Para mí es como Luis Zamora a principios de los 90. Bueno, hoy es la segunda fuerza nacional. ¿Mm? ¿Qué hoy es la segunda fuerza a nivel nacional? ¿Quién? Milei. Está por verse. No, en las encuestas, digo. Está por verse. Está por verse. Las cosas se ven en los números concretos. Y si no roban votos, usted también. Mira, ahora puntuales no, sí sacó, mandó un montón. Y participó en otros, pero no, ahora no tengo ninguno. A mí lo que me pareció más interesante de todo este proceso es que sectores que vienen del radicalismo y de otros que empiezan a tomar ciertos discursos, ¿entendés? Incluso dentro de sectores del peronismo que se volvieron más procapitalistas y, ¿entendés? Que hay una tendencia, independientemente de los partidos oficialmente liberales o de los candidatos oficialmente liberales. Me parece que está marcando un cambio cultural que en los 80 se había hecho al revés. Acá tuvimos una legisladora liberal del bloque que entró este año en política, que fue Rebeca, en el programa 2. Sí. ¿Está bien? Buen aporte. Se quedó sin nafta. Y Marra también. ¿Y Marra qué? También es uno de los que están en el... Se quedó callado, ¿viste? Un examen ya tenía marzo. No, tira frases, tira seis, Se quedó callado. ¿No querés hablar más? Emilio se quedó callado, así que yo no voy a hacerlo solo el programa. Termina así. Como callado. ¿Yo? Hacelo vos, vení a cámara alguna vez vos también. No, una de las personas que yo más respeto en análisis de cuestiones... Ya hizo pelota todo. No sé, él es una de las personas que yo más respeto, que tiene un muy buen ojo para ver por dónde van los tiros en la política y no participa. Pero bueno, terminado un año, el 2022 está terminando. En lo personal ha sido un muy buen año. Campeonamos el mundo. Han sucedido para el país muchas cosas positivas
Y bueno, y para nosotros que iniciamos una nueva etapa de este proyecto, que esperemos que prospere. Volvió Gran Hermano. No se puede hablar en serio. No se puede hablar en serio. Ahí le pongo el micrófono. Salimos campeón.